Buenos días, bienvenidos a Gran Vía, el magazín de Ceuta Televisión, aunque si ustedes nos están viendo ya lo saben. Esta es una semana muy peculiar, ya que tuvimos fiesta ayer y la tendremos mañana, Día de la Inmaculada y ayer de la Constitución. Pero nosotros continuamos precisamente hablando de la Constitución. Hoy vamos a contar como invitados con Kisi Chandiramani del Partido Popular y de Julio Basurco y abordaremos esta polémica acerca de una posible reforma. Esta también es una de las principales noticias que vamos a repasar, como siempre, con nuestros informativos, las cosas más interesantes de la última semana. Comenzando, como digo, con el acto del Día de la Constitución que se celebró ayer. Al son de pompa y circunstancias de Elgar ha comenzado el acto por el 38 aniversario de la Constitución, celebrado conjuntamente por la delegación del Gobierno y la ciudad autónoma en el Salón del Trono del Palacio Autonómico. Tras los últimos compases de la melodía, Nicolás Fernández y Juan Vivas, delegado y presidente, se han ido alternando para imponer un total de 6 medallas de la Orden de Isabel la Católica a agentes de la Guardia Civil y 2 medallas de la Orden del Mérito Civil, una de ellas póstuma. En el turno de los discursos ha comenzado el delegado con una intervención en la que ha resaltado el periodo más largo y fructífero de la historia contemporánea de España como fruto de la Constitución del 78. Una ley suprema que ha creado un marco, dice, de estabilidad que es el legado para las futuras generaciones. Unidad, pluralidad, consenso, libertad, igualdad, solidaridad, pluralismo político. Ese espíritu de concordia y esa traducción del mismo en los valores supremos que acabo de citar deben ser el fundamento de una actitud diaria que permita que no se rompan nunca los puentes del entendimiento. Fernández también ha hecho una referencia clara a esta necesidad de estabilidad y de legado para el futuro, de respeto a la Constitución, en clara referencia al debate abierto sobre una posible reforma de la Carta Magna. Es evidente que, sea o no de manera consciente, nuestras decisiones afectan a las siguientes generaciones. El constitucionalismo se presenta como un legado que, si bien compromete a la generación que lo recibe, pero no lo elaboró, también le aporta derechos y oportunidades. El marco constitucional sería una herencia, con sus bienes y sus deudas. El turno de intervención del presidente Vivas ha comenzado con su resumen del triple objetivo del acto: celebrar el aniversario de la Constitución, reconocer los méritos de quienes lo han merecido y proclamar públicamente el amor a España. En su discurso, Vivas ha afirmado que esta estabilidad de la patria, obtenida gracias a la Constitución, no admite que España pueda fragmentarse. Ha destacado la necesidad actual de acuerdo y diálogo imprescindibles para la elaboración de la ley de leyes y ha juzgado que para combatir los males y retos que España tiene por delante es necesario apoyarse en este documento. España es hoy una nación con retos, con dificultades, con problemas, pero España es hoy una nación avanzada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. España ya no es el país que constituía una crónica permanente entre vencedores y vencidos. España ya no es la nación en la que los enfrentamientos y las disputas, por otra parte seculares, que nos enfrentaban en torno a la propiedad, la clase social, la religión o la forma de gobierno, se resolvían con el motín, el pronunciamiento, la trinchera, la barricada, el destierro, el exilio, el paredón. España ya no es ese país. Entre los males a los que se enfrenta la nación, el presidente Vivas se ha centrado en el de la corrupción, afirmando que hay que combatirla con todos los medios, pero sin dejar de preservar la presunción de inocencia, impidiendo el juego sucio en la política. Con también la conveniencia de desenmascarar a quienes pretenden convertir la política en un espacio canalla en el que todo vale con tal de destruir al contrario, en el que vale la mentira, la denuncia falsa, la lapidación pública o mediática o la condena antes de que se pronuncien los jueces. El acto ha concluido en la Plaza de la Constitución con la tradicional ofrenda floral ante el monumento en honor a la Carta Magna, garantía de los derechos de todos los españoles. Y los últimos movimientos de la Sinfonía de Trace, que se iniciaron la semana pasada con el atraco a uno de sus operarios, lo ha vivido las Brigadas Verdes, que apoyarán al servicio de Trace. Las Brigadas Verdes apoyarán a los trabajadores de Trace que hacen la limpieza del Príncipe por voluntad propia. El presidente de la Federación de Vecinos ha aclarado que la intención de estos miembros de las brigadas, que también son vecinos del barrio, es que el Príncipe sea tratado como el resto de la ciudad y la recogida de los contenedores se realice con normalidad. Las Brigadas Verdes, que son precisamente vecinos de esas barriadas, quieren estar allí para que su barriada sea como una barriada normal del Príncipe de la vida de Ceuta. Quiere decir que no tienen ningún inconveniente, ellos están por la labor de que aquello se considere igual que todo Ceuta.
La acción de los miembros de las brigadas consistirá en reservar un hueco para que el camión de recogida de basura pueda estacionar mientras realizan su servicio en la zona de la Plaza San Daniel, donde el tráfico es especialmente complicado, acabando de este modo con la problemática denunciada por el Comité de Empresa de Trace. Solamente allí para poder ocupar un espacio para que el camión pueda estar libremente aparcado y no obstaculizar la circulación, que es precisamente en la Plaza San Daniel, que es donde tienen más, no es que tengan mucho lío, sino lo único que es una circulación muy mala la que hay muchos vehículos ahí alrededor. El Príncipe necesita en realidad una zona de aparcamiento para que aquello pueda descontener un poco y los contenedores están metidos dentro de esa plaza, ocupan mucho espacio y no tienen sitio donde aparcar, y entonces el camión tiene que entrar de frente y salir marcha atrás, y por eso es el problema que tienen allí. La otra polémica surgía en relación a los fines de semana, cuando las brigadas verdes no trabajan y los operarios de Trace reclamaban que fuera la policía quienes les acompañasen esos días. Finalmente se compensará con días libres al personal de brigadas verdes que preste apoyo durante sábados, domingos y festivos fuera de convenio para que la recogida se realice con normalidad durante toda la semana. Y hablamos de otra cosa, el incendio de la Tortuga. Se ha decidido el archivo del expediente. Caballa, sin embargo, no está de acuerdo y recurrirá. Tras el anuncio sobre el archivo de las diligencias iniciadas por el Tribunal Militar relativas al expediente del incendio del Monte de la Tortuga, la reacción de Caballas no se ha hecho esperar. Los localistas entienden que el medio natural de Ceuta debe ponerse en valor, dada la especial magnitud del incendio, y que por tanto no se pueden despachar con este archivo. Un incendio de esa magnitud, de un patrimonio tan importante para los ceutíes como es nuestro monte, no se puede despachar con este archivo, ¿no? Además, aquí hay que destacar la reincidencia, ¿no? Ha habido reiterados y numerosos denominados conatos que no dejan de ser incendios, también de la misma característica, por lo visto también por parte del Ministerio de Defensa, y nosotros consideramos que la ley procesal militar permite que los denunciantes, que en este caso es Caballas, pues pueda recurrir a ese archivo, y así lo vamos a hacer. El portavoz de la coalición, Mohamed Ali, ha anunciado que Caballas recurrirá a la decisión del juez togado militar, requerirá la resolución y el expediente que pondrán en manos de sus servicios legales para presentar el recurso correspondiente a instancias del Tribunal Militar. Vamos a recabar el expediente y la resolución, y cuando la tengamos pues formularemos el recurso ante las instancias pertinentes, que son instancias militares, pero nosotros vamos desde los servicios jurídicos vamos a intentar que esto al menos se enjuicie. Ali aclara que ellos no quieren culpabilizar a quien no sea culpable, pero consideran que este asunto merece que al menos se enjuicie para esclarecer lo ocurrido. También piden al gobierno de la ciudad mayor beligerancia, dado que se trata del patrimonio de todos los ceutíes. Y continuamos nuestro repaso a las noticias más importantes de las últimas horas, como siempre con los diarios. Comenzamos con El País. Rajoy enfría el debate sobre la reforma de la Constitución. El PSOE se compromete a hablar y negociar para lograr un consenso previo. Podemos recuerda que tiene peso parlamentario para forzar un referéndum. El Mundo. PISA alerta de la gran brecha educativa entre regiones. Los andaluces van un curso y medio por detrás de los castellanolenses, por ejemplo. Seguimos con los diarios locales. El Faro. Un banco condenado a reintegrar 1,5 millones de euros a una sociedad. Es la sentencia de mayor cuantía que se gana en Ceuta por el caso de las preferentes. También hace referencia a este 38 aniversario de la Constitución con el homenaje institucional. Vamos con El Pueblo. Delegación y ciudad se unen para conmemorar el 38 aniversario de la Constitución española. Cucurul no cierra la puerta a una posible reforma constitucional. Diarios digitales, Ceuta al día. Vivas aprovecha el Día de la Constitución para defender la presunción de inocencia en la corrupción. El delegado del Gobierno no cierra la puerta a una reforma constitucional tras una reflexión pausada, dice, y el presidente de la ciudad cree que la Carta Magna sigue vigente tras varias generaciones. Acabamos, como siempre, con Ceuta Actualidad. También hablando de los actos del Día de la Constitución. El presidente de la ciudad habla de la corrupción como un mal insoportable al que hay que combatir sin olvidar la presunción de inocencia. Continuamos con nuestro repaso. El tiempo para hoy. Previsión de cielos nubosos con algún chubasco. La temperatura máxima será 17 y la temperatura mínima 15. Vientos de componente este de levante. Y ahora nuestras farmacias de guardia. Si necesitan acudir a alguna en el centro, tenemos la farmacia Díaz Segura, en el campo exterior Nueva, y si las necesitan por la noche pueden ir a Farmacia Nieto.
Estos son algunos de los asuntos más relevantes. Ahora, dentro de un momento, después de nuestra pequeña pausa, hablaremos, como hemos anunciado, con Kisi Chandiramani y Julio Basurco. En nuestro último bloque contaremos con la presencia de Karim Boulaïs, presidente de la Cámara de Comercio, que nos ofrecerá todo el programa de esta noche en blanco que se celebrará por fin el viernes. Será, como decimos, dentro de un minuto. No se vayan, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta y vamos a comenzar nuestra tertulia. Hoy, como anunciamos, con Kisi Chandiramani, que viene representando al Partido Popular. Kisi, muy buenos días. Buenos días. Placer tenerte otra vez aquí. Muchas gracias. Y tenemos a Julio Basurco, que representa a Podemos. Julio, lo mismo digo. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un tema que es evidente porque ayer fue el Día de la Constitución y hay un debate abierto sobre la oportunidad de modificar, reformar esta Constitución, la oportunidad o los deseos de no hacerla. Sin embargo, ayer, tanto el discurso del delegado del Gobierno como el del presidente Vivac apuntaban a la posibilidad de que la Constitución se reforme siempre desde una reflexión y desde un entorno meditado. ¿Cuál es la postura desde el Partido Popular acerca de esta posible reforma de la Constitución? Bueno, el Partido Popular nunca se ha negado a la reforma de la Constitución, siempre estableciendo unos límites y estableciendo unos límites, quiero decir, por ejemplo, la unidad de España. Es uno de los límites que el Partido Popular piensa o cree fervientemente que no deben de modificarse, pero también establece, bueno, yo creo que unas cosas o unos calificativos con sentido común, ¿no? Con modificar la Constitución, sí. Primero, ¿con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir modificando la Constitución? Y siempre salvaguardando la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, residan donde residan, y siempre que resulte consensuada entre la mayoría de partidos políticos que forman parte del arco parlamentario nacional. Yo creo que son 3 o 4 premisas que tienen mucho sentido. Creo que ningún español puede decir que no deban de ser esos límites los que se establezcan, y a partir de ahí sentarse y empezar a hablar. Podemos ha sido uno de los principales defensores de que la Constitución necesita una reforma. Vamos a ver, ¿qué opináis? Yo creo que no hay que tener miedo, y yo creo que lo que es profundamente antidemocrático es pretender blindar o pretender escudarse en un documento que fue votado hace 40 años, 38 años, en un contexto que era el que era, un contexto de miedo, un contexto en el cual lo que la gente pedía era únicamente poder tener libertad, poder votar, un contexto en el que salimos de una dictadura que por cierto nunca ha condenado el Partido Popular, y en la que, como digo, lo que importaba era tener libertad. Cuando han pasado 40 años de aquello, creo que estamos en una situación completamente diferente, en la que la gente no tiene miedo y en la que no hay nada de malo en que nos sentemos y hablemos de ciertos flecos que entonces quedaron sin resolver. Por ejemplo, el encaje territorial de ciertas naciones históricas del Estado. En la misma Constitución se habla de regiones y nacionalidades. Hay que asumir que España es un país de países, un Estado plurinacional, y no hay que tener miedo a hablar de eso. Y eso no supone en ningún caso quebrar la unidad de España ni romper nada, sino asumir democráticamente lo que tenemos. Otros temas como blindar los derechos sociales, que es algo que siempre ha propuesto Podemos. Esto se estudia incluso en derecho constitucional. Se habla de cómo en nuestra Constitución hay muchas más garantías para la defensa, la preservación de los derechos civiles y políticos, y no tanto para los derechos sociales. Es algo que quedó sin resolver y que por lo tanto creo que no pasa nada porque intentemos avanzar en ello. Reformar también nuestro sistema electoral, que igual es positivo que deje de ser la provincia que viene en la Constitución como la circunscripción electoral, pues esa circunscripción en la que la gente vota y que produce muchas veces efectos mayoritarios más que proporcionales, como también dice la Constitución, ¿no? Por lo tanto, creo que no debe haber ningún miedo a hablar y intentar reformar lo que está mal y lo que no se pudo hacer en su momento por el contexto histórico en el que nos movíamos. Hace poco vimos como en un programa de La Sexta salía una entrevista que nunca se había emitido del año 95
en la cual Victoria Prego le preguntaba a Adolfo Suárez por el tema de la monarquía y admitía que las encuestas que ellos hacían sobre cuando preguntaban si monarquía sí o monarquía no, perdía la monarquía y por lo tanto lo metieron en un paquete completo. Como digo, muchas cosas no se resolvieron entonces, muchas cosas se votaron en un conjunto porque la gente quería tener libertad y poder tener una democracia en la que votar, y muchas cosas se pasaron por alto. Creo que 40 años después la sociedad española es lo suficientemente madura como para esos flecos que quedaron sin resolver, resolverlos, sin ningún tipo de miedo y sin nada parecido. Decías hace un momento, aparte de la oportunidad de contestar a Julio, quería hacerte una pregunta. ¿Para qué considera el Partido Popular que sería oportuno reformar la Constitución? Bueno, nosotros no hemos planteado ningún tema en los que creamos que haya que modificar la Constitución, sobre todo porque ya hilo con la contestación a Julio. Por ejemplo, Julio habla de 3 modificaciones puntuales, ¿no? Derechos sociales, ley electoral y unidad territorial. Y define la unidad territorial a España y define a España como una nación de naciones. Salvo el tema de la nación de naciones y la definición que Podemos hace del Estado español y de la unidad del Estado español, tanto los derechos sociales como la ley electoral pueden modificarse a través de una ley orgánica. Para eso no hace falta modificar la Constitución y entrar en un proceso tan importante como significa la reforma constitucional, que tendrían que disolverse incluso las Cortes si se llegan a modificar artículos que tengan que ver con el capítulo primero, que tienen una protección muy importante porque son los artículos que se refieren a los derechos y libertades fundamentales. Entonces, bueno, si tenemos otra vía por la cual podemos desarrollar lo que la Constitución dice, ¿por qué no utilizarla? Si para eso está. Creo que es de sentido común. ¿Derechos sociales? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Reformar la ley electoral también, pero la ley electoral y las circunscripciones, que son de las que tú hablas, Julio, permíteme que te tutee, se puede modificar en la ley orgánica de régimen electoral. Entonces, bueno, por eso decía yo que la finalidad para la que se quiere reformar la Constitución es importante tenerla en cuenta, porque ahí existen otros mecanismos jurídicos que permiten el desarrollo de lo que dice la Constitución. Nuestra Constitución no es muy larga, es una Constitución que tiene pocos artículos. Si alguien no la ha leído, le recomiendo que la lea, se lee en un ratito. Es muy larga, pero es rígida. Sí, es rígida, pero no es muy larga, con lo cual te permite que a través de una ley orgánica desarrolles todo lo que la Constitución dice. Un inciso, Disi. La ley electoral es que precisamente la circunscripción provincial viene en la Constitución. Bueno, pero ¿vamos a cambiar las provincias también? No, pero habla de que en las elecciones la circunscripción por la que se vota es la provincia, por lo tanto habría que cambiar la Constitución, no solamente la ley electoral. Nuestra Constitución es una de las pocas en las que la ley electoral viene en la Constitución cuando se habla de que la provincia es la circunscripción electoral. Por eso hay que cambiar la Constitución, porque viene en la Constitución que es la provincia. Claro. Y es, según entendemos algunos, el hecho de que sea la provincia la circunscripción lo que produce esos efectos mayoritarios que no son proporcionales. Y por otro lado, cuando hablas de que los derechos sociales se pueden hacer a través de leyes orgánicas, hombre, claro, pero cuando hablamos de blindarlos, precisamente la manera de blindarlos es que estén en la Constitución, porque como tú sabes, para cambiar la Constitución harían falta muchas más mayorías, harían falta un proceso mucho más laborioso y por tanto estaría mucho más blindado si lo hacemos directamente en la Constitución que por una ley orgánica que puede ser luego derogada por otra ley orgánica. En cambio la Constitución no. Por tanto, claro, cuando hablamos de blindar es que esté en la Constitución, así es como se blinda, estando en la Constitución. Y si quieres cambiarlo, tienes que hacer una reforma constitucional que, como hemos dicho, es mucho más trabajo que solamente hacer una ley orgánica que derogue la anterior. No, en eso estamos de acuerdo. Tenemos una Constitución rígida, reformarla no es fácil, implica unas mayorías, incluso si se toca el capítulo primero hay que disolver el Parlamento y volver a convocar elecciones. E incluso ya no sé si sería necesario plantear una consulta ciudadana a todos los ciudadanos, ¿no? Pero sí que yo entiendo que cuando uno se pone
que cuando uno se encuentra en la situación actual, en la que tenemos un Parlamento tan fraccionado en cuanto a partidos políticos, yo creo que lo importante y lo primero es sentarse. ¿Qué se quiere modificar? Poner una lista de prioridades sobre lo que se quiere modificar. Si es posible modificarlo mediante una ley orgánica, ¿por qué no? Para una ley orgánica es necesario, como para la votación a presidente del Gobierno, que haya mayoría absoluta. Si no, esa ley orgánica no entraría en vigor. Conseguir una mayoría absoluta en estos momentos se ha visto que es harto difícil conseguirlo, y tal y como se están desarrollando la vida en partidos políticos en nuestro país, bueno, parece que va a ser difícil a lo largo del tiempo que esto se vuelva a dar, ¿no? Unas mayorías absolutas va a ser complicado. Y luego hay una cosa que sí que comentabas, por ejemplo, ¿no? Yo, la circunscripción provincial me parece que es oportuna. Lo digo porque habría, si no, provincias que tienen muy pocos habitantes, que tendrían muy poca representación en el Parlamento, o que incluso no llegaran a tener representación en el Parlamento. Por ejemplo, a Ceuta nos pasaría eso, somos tan pocos en comparación con Madrid o con Barcelona o con cualquier otra ciudad de gran población, que los que vivimos en sitios que somos pequeñitos no tendríamos representación ni en el Parlamento ni en el Senado. Claro, pero lo que ocurre es que si hiciéramos, por ejemplo, circunscripciones autonómicas, yo creo que eso nos daría la oportunidad de que el Senado fuera realmente una Cámara de representación territorial, y que por tanto no pasaría nada, porque incluso, que no es lo que yo defiendo, pero que incluso tuviéramos una circunscripción para el Congreso única de todo el Estado, como por ejemplo las europeas, y luego cada territorio que estuviera representado en el Senado. Aún así, es que yo soy partidario incluso de que si lo hacemos a nivel autonómico en el Congreso, Ceuta contara como una autonomía. Pero además, para eso Ceuta no estaría en Andalucía, ni estaría en otro lado, estaría como Ceuta, y Melilla también. Ciudades autónomas, todos sabemos que es como algo que no es nada, pero bueno, en ese sentido, que contase como comunidad autónoma. Bueno, eso también te lo quiero contestar, si me permites. Sí. Para eso habría que modificar las competencias que tienen tanto el Senado como el Congreso. Que no solamente podemos hablar de cosas muy porque actualmente el Senado puede vetar cualquier ley, pero luego el Congreso puede levantar ese veto. Sí, es una Cámara de segunda lectura. Es que yo creo que el Senado ahora mismo tiene unas competencias prácticamente absurdas. Efectivamente. Pero precisamente si hacemos que la proporcionalidad en el Congreso sea mayor, digamos, ampliando la circunscripción y produciendo efectos más proporcionales en lugar de mayoritarios, se aprovecharía también para que de una vez por todas el Senado tuviera una función clara, que es aquella que realmente, que en la teoría tiene y que no se cumple en la práctica, que es una Cámara de representación territorial, que ahí es donde cada territorio está representado, y el Congreso es una Cámara que representa al conjunto del Estado, no a las provincias, sino al Estado. Y con respecto al Estatuto de Autonomía y ciudad autónoma, yo eso de que no vale para nada ni sirve para nada, tampoco estoy de acuerdo. No, yo no he dicho que sea para nada, he dicho que es... Que es como nada. Hombre, porque no viene ni en la Constitución. Sí, pero concepto. Que es como nada, ¿no? Claro, pero es que la Constitución habla... Yo cuando... Hablar de la Constitución me parece muy teórico cuando hablamos de que la ciudad autónoma de Ceuta no venga recogida como tal, ciudad autónoma, y que es como nada. Yo creo que el Estatuto de Autonomía nos ha dado muchas más competencias que las que tiene un ayuntamiento. Salimos de la ley orgánica de bases de régimen local. Bueno, salimos de la ley de bases de régimen local, es decir, tenemos más competencias, tenemos más presupuestos, y esta ciudad efectivamente se ha desarrollado muchísimo más desde que tenemos Estatuto de Autonomía, con lo cual decir no es nada, bueno, yo creo que no es acorde a la realidad. Como defiendo a ultranza los derechos de los ceutíes, como defiendo a ultranza la españolidad de los ceutíes, creo que Ceuta tiene el derecho a tener el mismo reconocimiento administrativo que el resto de regiones del Estado, y que por tanto nuestra condición administrativa debería estar recogida en la Constitución. Ciudad autónoma no vienen comunidades autónomas y provincias. Ceuta y Melilla no vienen en la Constitución. ¿Y qué diferencia hay entre una comunidad autónoma y una ciudad autónoma? ¿Qué diferencia hay? Para empezar, que viene en la Constitución. Vale. Mira, hablamos de una... Y la capacidad legislativa, evidentemente. Hablamos de una nota que podría venir en la Constitución. En la Constitución. Creo que no es cosa menor. No, pero la Constitución ya viene de Ceuta y Melilla. Precisamente lo que defendemos la españolidad de Ceuta frente a la demanda anexionista de Marruecos, sabemos que en la ONU una de las condiciones que te pone para que un territorio sea catalogado por cualquier otro como colonia es que tenga un régimen administrativo, una denominación administrativa diferente a la del resto del Estado. No la tenemos diferente. Precisamente, yo por eso quiero que mi condición en la Constitución sea exactamente igual que la de un andaluz, que la de un murciano o que la de un gallego.
Sí, es diferente. No viene en la Constitución siquiera, viene en comunidad autónoma y provincia. Ciudad autónoma no viene. Yo no quiero eso. Yo quiero que Ceuta y Melilla estén en la Constitución y estemos protegidos como el resto de territorios. Como vamos a cambiar de tema ahora, voy a haceros una pregunta para concluir esto. Supongamos que se llega a un consenso entre los partidos y se va a hacer alguna modificación en la Constitución. ¿Consideráis que sería fundamental que esa modificación de la Constitución llevara aparejado un referéndum? Bueno, depende de lo que se vaya a modificar, depende de los acuerdos a los que se lleguen, pero yo no lo veo mal que la gente, y en mi opinión particular, que la gente opine sobre la Constitución. También depende de lo que se quiera cambiar, yo creo que va a ser eso fundamental. ¿Qué capítulos de la Constitución se quiere modificar? Pues dependiendo del capítulo afecta a libertades y derechos de los ciudadanos. Bueno, yo no lo veo mal que se consulte a los ciudadanos. Julio. Sí, yo creo que en nuestro Estado se utiliza poco la figura del referéndum y creo que sería algo positivo, sobre todo cuando hemos visto las últimas reformas de la Constitución, como por ejemplo la del artículo 135, en la que el PP y el PSOE, con agosticidad y alevosía, en 2011, en agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, cuando nadie está pendiente de la política, se reúnen un día en el Congreso, de la noche a la mañana, reforman el 135 para que el pago de la deuda esté por encima de los derechos sociales, de pagar ambulatorios, de pagar colegios, etcétera, etcétera. Que estaba por encima, ¿Qué había? No. ¿Qué problemas tenía España? Por lo tanto, yo para pienso... que el Partido Socialista ¿Por qué se hizo la reforma? ¿Qué problemas tendríamos para que hubiera que hacer eso? Por lo tanto, yo pienso que es positivo que cuando se quiera hacer una reforma de la Constitución se pregunte a los ciudadanos por qué no. Bueno, vamos a hablar también de la manifestación que han convocado los sindicatos mayoritarios para el 15 de diciembre, que tanto algunos partidos como incluido Podemos apoya. ¿Consideráis que es importante esta manifestación? ¿Por qué? Por supuesto que sí, nosotros siempre vamos a estar del lado de quien defienda la dignidad de los españoles, y en este caso las centrales sindicales convocan una concentración para protestar pues, contra la política de recortes, contra la reforma laboral, contra la precariedad, contra el paro, y ahí siempre nos van a encontrar, ¿no? Yo creo que es importante y que Ceuta, más que casi ninguna otra región, nos sobran los motivos para salir a la calle, exigir nuestros derechos, y por lo tanto el día 15 a las 7:30 podemos estar en la Plaza de los Reyes diciendo que los derechos sociales son la base material que hace posible que en democracia los derechos civiles puedan ser ejercidos en verdadera libertad, que sin derechos sociales no hay democracia, y ahí estaremos siempre. Entiendo que el Partido Popular considera que esta manifestación no tiene realmente causa. Yo creo que tampoco, no tiene causa. Hace unos días se reunía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con los sindicatos mayoritarios de este país. De esa reunión se comentó, se dijo, si no recuerdo mal, que íbamos a empezar una etapa nueva de consenso, de diálogo, y de esa reunión sale esta convocatoria de manifestación. La verdad es que no lo entiendo, no puedo llegar a comprender cuál es la causa cuando lo primero que se pone sobre la mesa es diálogo, consenso y hablar de todo lo que haga falta hablar. Claro, pero yo creo que, como os he dicho, de hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Bueno, la legislatura acaba de empezar, es que ha empezado antes de ayer. Claro, pero por ejemplo ya sabemos que ha dicho que la reforma laboral no se va a tocar. Pero entonces, claro, si la legislatura... Estoy abierto al diálogo, estoy abierto pero esto no se va a tocar, que precisamente es la mayor demanda de los sindicatos, que es una reforma laboral que ha puesto en contra a los sindicatos y a la mayoría de trabajadores, igual que la LOMCE, que es una ley educativa que ha conseguido unir tanto a padres como a alumnos, como a toda la sociedad prácticamente, en contra de los profesores, en contra de la LOMCE. Yo creo que está muy bien decir, estoy abierto al diálogo, ¿qué va a decir que no? Es decir, todo el mundo va a decir que estoy abierto al diálogo, que me gusta la paz, me gusta la libertad, me gusta la democracia. Son significantes vacíos que todo el mundo quiere llenar de su contenido. Sí, son significantes que cada uno... bueno, yo creo que para la patria, por ejemplo, para ti significa una cosa y para mí otra. Para el Partido Popular significa una cosa y para Podemos significa otra. La democracia también. Yo creo que sin derechos sociales ni democracia el Partido Popular cada vez recorta más en derechos sociales. Creo que son palabras que todo el mundo quiere apropiarse y que cada uno le dota del significado que considera oportuno. Por lo tanto, yo creo que Mariano Rajoy puede decir muchas cosas, pero a los hechos nos remitimos. Ha tenido 4 años de mayoría absoluta de rodillo, ahora tiene 4 años en los que es cierto que no tiene mayoría absoluta, pero también somos conscientes de que en nuestro Estado el Ejecutivo tiene mucho poder. Hace poco Mateo Renzi ha perdido el referéndum en el cual pretendía dotar de más peso al Ejecutivo frente al Legislativo.
En Italia hay una constitución antifascista que en ese sentido sí que dota de mucho más poder al legislativo, al que en última instancia es depositario de la soberanía popular frente al ejecutivo. En España no, en España por mucho que Ciudadanos y PSOE nos quieran vender ahora que Mariano Rajoy va a estar atado de pies y manos porque va a tener que tocar cada cosa, no es cierto. El ejecutivo tiene mucho poder y sabemos que Mariano Rajoy, aquellas cosas que no quiera tocar, por ejemplo, aquellas cosas que vayan a afectar al presupuesto, las puede vetar. Por lo tanto, hechos son amores y no buenas razones. Nos queda un minuto, así que me gustaría darle un momento a Kirsi para que pueda responder, porque entendemos que tú has hablado hoy bastante más que ella, así que se hace el último minuto del programa. Sí, además ha hablado de tantísimas cosas que es muy difícil contestarle en un minuto. Yo, hechos son amores y no buenas razones, yo creo que si la legislatura ha empezado, como quien dice, antes de ayer, es que empezó hace ¿cuánto? Aquí Podemos lleva un año diciéndole al gobierno, usted trabaje, pero trabaje ¿cómo? Si estoy en funciones y no puedo hacer nada. He estado atado de pies y manos hasta antes de ayer. O sea que plantear una manifestación cuando he empezado a trabajar antes de ayer, cuando una de las primeras cosas que he hecho ha sido reunirme con los sindicatos y con las fuerzas empresariales para intentar, para decir, anunciar e intentar consensuar unas políticas de los trabajadores y unos derechos de los trabajadores, hombre, a mí me parece un poco exagerado y querer, bueno, como ya lo decía vuestro líder, ¿no? Vuestro secretario, lo que hay que hacer es que la calle bulla, que haya jaleo en la calle. Eso es un síntoma de democracia. Bueno, a mí que yo no estoy diciendo si me parece mal o bien, yo creo que me parece exagerado que cuando la legislatura empezó antes de ayer y todavía no da tiempo a tomar ninguna medida, estemos ya planteando manifestaciones sin antes tener una razón para hacerlo. Cuando hablas de recortes de derechos sociales y demás a los ciudadanos, yo creo que las razones que España ha tenido y la dificultad que ha tenido España en esta crisis económica ha sido increíble. Nunca antes España se ha visto ante una situación como esta de colapso financiero, es decir, quizás hubiéramos llegado al momento en que ninguno pudiéramos ir al banco a sacar dinero por el colapso financiero en el que estaba nuestro sistema. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y saber e intentar explicárselo a los ciudadanos, porque queda muy bonito decir recorte, recorte, recorte. Sí, pero ¿cuáles hubieran sido las consecuencias de no adoptar las medidas que se tuvieron que adoptar con la modificación del 135 y con la legislatura que tuvimos en la anterior legislatura? Todo eso nos lleva a la creación de empleo y a la recuperación del sistema de seguridad social. Pero se nos acaba el tiempo, Julio, de verdad. Quería decir una última cosa que no era de este tema, pero ya lo dejamos, vamos a seguir hablando de este tema, pero es que ya nos hemos metido el tiempo de publicidad. Muchas gracias a los dos y nos vemos dentro de un minuto para hablar de La Noche en Blanco con Karim Boulais. Un placer teneros, espero contar con vosotros igualmente otro día. A la publicidad, enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de nuevo de vuelta y como decíamos antes, contamos con la presencia de Karim Boulais, presidente de la Cámara de Comercio, que viene a hablarnos de una noche de fiesta, una noche especial que por fin se va a celebrar este viernes, día 9, y va a ser La Noche en Blanco. Karim, muy buenas. Buenas. Encantado de tenerte aquí. Gracias. Pues nada, tenemos un montón de preparativos ya a punto de fraguar porque dentro de nada tenemos La Noche en Blanco por fin. No se pudo hacer hace un par de semanas debido al tiempo, esperemos que esta vez sí que el tiempo respete. Sí, efectivamente. Fue una pena porque además el fin de semana ideal para los empresarios habían elegido que fuese el último fin de semana antes del puente de diciembre, pero bueno, las inclemencias meteorológicas no permitieron que esa fecha fuese la señalada y bueno, con agilidad conseguimos cambiarlo, claro. Bueno, a ver si el destino ha hecho que al final el cambio sea beneficioso. Lo que decíamos es que tenéis preparado que se uniese tanto La Noche en Blanco como el Black Fridays y hacer una especie de macroevento. Ahora, sin embargo, bueno, el protagonismo va a ir directamente a La Noche en Blanco. Bueno, yo creo que sí, que La Noche en Blanco en sí misma, bueno, sí va acompañada de efectivamente alumbrado, que efectivamente es un día potente, el alumbrado de la ciudad, y por eso tratamos de coincidir esa fecha, ¿no? O sea, de hecho se hizo aposta, ¿no? Nos sentamos con Fernando Ramos e hicimos coincidir ambos eventos. Desgraciadamente pues no pudo ser, la noche efectivamente el Black Friday es ese a nivel internacional y eso no se puede modificar y se mantuvo ese día.
Bueno, voy a hacer una pregunta, pero yo creo que la respuesta es obvia. Ya no es la primera edición, habéis hecho un montón de ediciones, supongo que es que la Noche en Blanco está teniendo mucho éxito. Sí, yo creo que es el evento por excelencia de la Cámara de Comercio en el sector del comercio, ¿no? Ahí, bueno, hemos ido empezamos en la primera edición, creo recordar que eran 60 comercios adheridos, y hoy por hoy en esta última edición ya contamos con 127 por ahora, que siempre cerramos prácticamente a última hora con últimas incorporaciones. Pero bueno, que muy satisfecho porque efectivamente tiene una acogida para los que son protagonistas, que son los comerciantes, muy buena. Bueno, la Noche en Blanco empezó en 2002, creo que recordar, en París, luego en el 2006 se organizó en Madrid, ha habido Noches en Blanco en la Costa del Sol, en Málaga, y desde hace unos pocos años pues se está organizando aquí. Lo que pasa es que vosotros habéis incluido, aparte de la oferta cultural, pues esta oferta comercial y haciendo un poco un todo para beneficiar a Ceuta desde muchos puntos de vista. ¿Qué vamos a encontrar en esta Noche en Blanco? Pues en esta Noche en Blanco vamos a encontrar, siempre intentamos mantener un poquito de sorpresa, ¿no? Este año, esta edición, hay muchas, porque hay la última incorporación en tema organizativo ha sido el casino, y bueno, pues tiene una oferta y hay una actividad bastante importante. De hecho, van a montar ahí, en la Plaza de los Reyes, una ruleta en la que se van a sortear premios que se han dado desde los distintos comercios que están adheridos a la Noche en Blanco. Todos aquellos clientes que tengan un ticket superior a 50 euros va a poder optar a poder jugar de forma gratuita al sorteo de estos premios que pasan desde gafas de sol, cenas en diferentes restaurantes, noches en hotel, en fin, bueno, yo creo que hay una gama de ofertas, de regalos, de obsequios que se van a hacer desde la ruleta del casino, que es muy atractivo, y además, bueno, pues es un acicate más para que los clientes salgan, compren ese día y cumplan las expectativas de los comerciantes. Vamos a poner un poco la miel en los labios a la gente que esté viéndonos para ver. Yo salgo el viernes a una hora normal, acabo de oscurecer, está la Noche en Blanco y voy por las calles. ¿Qué me puedo ir encontrando por ahí? Pues te vas a encontrar desde músicos en diferentes puntos de la calle principal hasta animadores por las calles aledañas que se han incorporado también en esta Noche en Blanco. Vas a encontrarte la gran ruleta, vas a encontrarte también que los ganadores de las diferentes ediciones de La Voz de aquí de Ceuta, organizada por el casino, van a cantar en la Plaza de España. En fin, bueno, yo creo que hay una variedad y por supuesto, sin olvidar los grandes descuentos, las ofertas, los regalos que van a hacer los diferentes comerciantes, que además, bueno, ahí sí que queda un poquito en la magia de la sorpresa, porque cada comercio va efectivamente a realizar las diferentes ofertas que cada uno dispone de ellas. Bueno, dice que son 127 comercios los que se han adherido a esta campaña de la Noche en Blanco, y vamos a encontrar pues un poco de todo. ¿Se va a suscribir solamente a la zona centro? Pues sí, bueno, aquí el formato que tiene la Noche en Blanco exige que efectivamente en todas las ciudades, tanto sea en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, exige que sea en una calle determinada. ¿Por qué? Porque efectivamente tanto los pasacalles como los animadores, como la oferta cultural que acompaña a las ofertas de los comerciantes, tiene que delimitarse en un punto, porque desgraciadamente no podemos llegar a todos. Entonces, efectivamente, la Noche en Blanco está diseñada para que efectivamente desde la Gran Vía hasta Los Remedios se llene efectivamente de actividades, de animación, bueno, y luego lo que van ofreciendo cada uno de los comerciantes. No puedo olvidarme de que, por ejemplo, San Pablo ha contratado a los animadores de Beat Boys para que efectivamente hagan en ese enfrente de su comercio una serie de actividades en animación para que los niños también tengan su momento, ¿no? Claro, es una velada, aunque sea tarde, familiar. Tienes cosas para adultos, cosas para niños. Bueno, no podemos hablar de todos los eventos porque seguro que hay un montón, pero ¿hay alguno que sea especialmente interesante para ti, algún favorito de las cosas que sabes que se van a organizar? Bueno, no, la verdad es que no, francamente favorito no, porque es que todo está mimado y todo está cuidado con detalle, entonces cada uno tiene su propia estrella, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que son actividades muy bien seleccionadas, son actividades que efectivamente han tenido éxito
o bien ya en nuestra ciudad o lo han tenido en otros puntos de España. Por ejemplo, vamos a tener unos pasacalles de más de 4 metros con LEDs en la cabeza, muñecos muy divertidos, muy ¿Me estás hablando de títeres de 4 metros? Sí, efectivamente. Sí, la verdad que sí. Tenemos este año una serie de actividades muy divertidas, muy llamativas y sobre todo lo que pretendemos efectivamente que la gente salga a la calle, que venga el cliente del país vecino a visitarnos, a divertirse, porque al final lo que necesitamos en Ceuta efectivamente que las calles estén animadas para que la gente salga. Bueno, también habéis hecho publicidad en francés, entiendo, para intentar reclamar a este cliente de Marruecos. ¿Esto se ha proyectado fuera de forma que podemos traer gente? Sí, efectivamente. Además, de hecho, siempre ha sido un reclamo y algo muy importante para nosotros tener esa capacidad de efecto llamada al cliente marroquí. Sabemos que es muy importante para los comerciantes de Ceuta, nos piden que hagamos el esfuerzo y desde luego nosotros desde la Cámara hacemos todo lo posible, claro. Bueno, pues recordamos que será este viernes, día 9. ¿A qué hora comenzará? Empieza a las 8. A las 8 es la inauguración. Esperemos contar con la presencia del presidente y el consejero de festejos. Y bueno, como todos los años haremos ahí la suelta de globos y daremos por inaugurado en la Noche en Blanco. ¿Y dónde se inaugura? En la Plaza de los Reyes. En la Plaza de los Reyes, junto a esta gran ruleta que me dices, ¿verdad? Sí. ¿Hasta qué hora vamos a poder disfrutar de la Noche en Blanco? Pues los horarios normalmente, las adhesiones solicitamos a los empresarios que tengan los comercios abiertos hasta las 12. Ahí ya dependerá un poquito de que se vayan cubriendo las expectativas y que los clientes sigan en la calle, ¿no? Pero normalmente eso es hasta las 12. De momento ya habéis organizado cuatro sesiones, esta va a ser la cuarta o la quinta, pero ¿hay alguna novedad, algo que hayáis aprendido de las otras que hayáis decidido cambiar? ¿Algún cambio, alguna novedad interesante? Yo por intentar sacarte un poquito más de las cosas que todavía son sorpresa, pero bueno. No, efectivamente, no, hemos mantenido el formato que nos exigía la Noche en Blanco, hemos aprendido de que efectivamente la fecha tiene que ser esta. Siempre hay gente que pide que se cambie de fecha y se ponga en otro momento en el calendario, porque este es un momento comercial importante y que no necesita este empujón. Pero la gran mayoría de los empresarios del comercio piden que sean estas fechas para empujar y efectivamente que consolidar estas fechas como momento clave para subir y las ventas que durante el año no se han podido hacer, ¿no? Sí, porque no hay que olvidar que toda esta actividad cultural, pasacalles, música, pues está patrocinado por los comerciantes de Ceuta. Esto, hombre, es de agradecer porque yo he tenido presencia en otras noches en blanco y sí que la gente sale a la calle. Además, es como un arranque de la Navidad, de las festividades. A partir de la semana que viene tenemos un montón de actos, 12 o 13, pero va a resultar que al final, por el cambio de fechas, el día 9 va a ser como el pistoletazo de salida a la gran campaña de Navidad. Yo creo que va a ser algo interesante. Esa es la idea. Normalmente la fecha está señalada el fin de semana, el último fin de semana de noviembre, justo antes del puente, precisamente con esa idea. Desgraciadamente por el tiempo no hemos podido, pero sabíamos que no podíamos posponerlo un fin de semana más porque el siguiente fin de semana ya están las comidas y las cenas de Navidad y entonces ya no tendría un protagonismo tan importante y creíamos que, bueno, aunque efectivamente es el final del puente, era la fecha, la mejor fecha que podíamos elegir entre el 2 y el 9, preferimos el 9. Pues insisto, a las 8 de la tarde, el próximo viernes 9, en la Plaza de los Reyes, podrán ustedes vivir la inauguración de la Noche en Blanco con esta suelta de globos que nos acaba de comentar Karin. Tienen un montón de actividades en la calle, 127 comercios, pasacalles y la misma Plaza de los Reyes, la gran ruleta donde podrán ustedes optar a premios con tickets de más de 50 euros. ¿Correcto lo que he dicho? Así es. Karin, un placer. Muchas gracias. Es el formato que tenemos, se nos acaba ya, es un placer tenerte aquí. Espero que esto siga funcionando porque, bueno, todo lo que sea traer actividad cultural y comercial a Ceuta me parece fantástico. Muchas gracias por tenerte aquí, como te digo. Y nosotros nos vamos. Nos citamos ya no mañana, sino el próximo viernes a las 10 de la mañana, que contaremos con nuevos debates, empresarios, tenemos también sindicatos, y luego hablaremos sobre cultura, repasaremos nuestra agenda cultural y contaremos con la presencia de un actor de Ceuta que nos hablará un poco de sus experiencias. Como les digo, el viernes a las 10, no se lo pierdan. Hasta mañana, bueno, hasta el lunes, hasta el viernes.